Hola, hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por haber venido. Mi especial agradecimiento a la Alcaldía de Valencia, a Denis Miraldo, el director de este despacho, al personal de esta casa, Centro Cultural Nelson Mandela, y a nuestro amigo Carlos Cruz, que fue uno de los promotores de esta actividad. Bien, como ustedes ven, el tema que vamos a tratar hoy es Boves en Valencia, mitos y curiosidades. Los que nos han seguido siempre ven que yo estoy buscándole siempre la quinta pata al gato, buscando cosas que no se habían dicho, cosas que son falsas y cosas que son curiosas. ¿Por qué razón? Porque la idea de nosotros siempre ha sido estimular al estudio de la historia. ¿Y cómo nos estimulamos? Averiguando cosas nuevas, cosas raras, cosas que nos sorprenden. Como dijo, lástima que no está con nosotros Denis Miraldo, algo que te emocione. Y las cosas que están ya repetidas muchas veces no nos emocionan porque están ya rayadas. Entonces vamos a buscar ciertas cositas muy particulares que a lo mejor no han sido escuchadas. Como vamos a hablar de historia, tenemos que aclarar primero que todo una situación sobre la historia, sobre qué es la materia prima que utilizamos los historiadores. En materia de historia tenemos dos tipos de fuentes que se llaman fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se producen en el mismo momento del hecho histórico que estamos estudiando. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Las memorias, las partidas del Estado Civil o cualquier otro expediente, las fotografías, los periódicos, las revistas, los objetos, las herramientas, las armas, las ropas y hasta los mismos lugares. Por ejemplo, aquí tenemos las memorias de Agustín Codazzi. Agustín Codazzi no es que se inspiró y se puso a escribir un libro de alguna cosa que se le ocurrió, sino que él nos describe lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció, lo que conoció, lo que vio, lo que tocó. Esto es una fuente viva, porque se produce en el mismo momento de los hechos históricos que él está narrando. Otras fuentes primarias de historia son las fotografías. Aquí tenemos, por ejemplo, una cosa que no tenemos mucho de moda, que es nuestro querido tranvía, nuestro primer tranvía. Este es el tranvía eléctrico. Aquí sabemos de manera fidedigna cómo era el tranvía, cómo se vestía el conductor del tranvía, cómo era la vía del tranvía. Esto no es una interpretación que hace ningún historiador ni nada, esto es una fuente directa. Esto es una de las cosas que más nos gusta a los historiadores, los documentos antiguos. Este es un documento del siglo XIX, en el cual padecemos nosotros leyendo, estamos esperando un curso de paleografía para poder desentrañar todas esas cosas. Y una fuente importantísima también son los periódicos. Yo guardo periódicos viejos como ustedes no tienen idea. Este no es un original, este es un facsímil de la sublevación aquí en Puerto Cabello en los años 60. ¿Por qué razón? Porque los periódicos y las revistas nos describen directamente la realidad como la está viviendo la gente en ese momento. Eso no ha pasado por el filtro de un historiador. Y las otras fuentes son las secundarias, los libros que escriben. Cuando Carlos Cruz escribe cualquier artículo en el Carabobeño o en el Nacional, él está interpretando las fuentes directas. Cuando yo escribo lo que escribo en Notitarde, yo no estaba presente en 1821. Simplemente leyendo esos libros de historia y viendo estos documentos de historia, hago mi interpretación o mi relato. Aquí, en ese sentido, traigo un pensamiento que me lo dijo nada menos que nuestro querido Luis Cubillán Fonseca. El primer deber de un historiador es dudar de los otros historiadores, porque el historiador da una versión, da una opinión, pero no es la fuente fidedigna. ¿Qué no es historia? Porque se tiende, sobre todo últimamente mucho, a confundir libros, películas basados en tiempos y en hechos históricos con historia. Por ejemplo, Venezuela Heroica. Venezuela Heroica tiene muchos pasajes, extractos que sí son historia, pero también tiene una interpretación, una fantasía que hacía el don Eduardo Blanco. Por ejemplo, la famosa despedida teatral del negro Pedro Camejo, el negro primero, que eso no está registrado en absolutamente ningún documento histórico, por lo tanto no es historia. Otro caso es el famosísimo libro de Boves el Urogallo, que mucha gente pretende que es historia. Eso no es historia, eso es una fantasía de Herrera Luque. Tan fantasía es que hay otro libro de Herrera Luque
que él lo llama historia fabulada. ¿Qué es fábula? Una fábula es una mentira, un invento, un cuento. En nuestra ciudad tenemos muchísimos hechos históricos de importancia en la historia patria. Tenemos dos congresos, el Congreso de 1812 y el Congreso de 1830. Tenemos los asedios de Valencia, que son dos. El primero que ocurre en 1814, más o menos por estas fechas, entre marzo y abril, y el segundo asedio, que es el más famoso de todos, que es al que nos vamos a referir más adelante. No vamos a hacer un relato sobre todo el asedio de Valencia. Vamos a hacer un esbozo para después entrar en lo que es el objeto de esta conversación, que son los mitos, o sea, las mentiras y las curiosidades. En 1814, ya para junio, Bolívar ha empezado en 1813 lo que se llamaba la campaña admirable. En un movimiento arrollador penetra desde Colombia, desde Cúcuta, atravesando los Andes, los llanos, y llega hasta acá con una serie de combates rápidos, violentos, que le permiten posicionarse hasta Caracas. Primer mito que quiero hacer referencia. Cuando yo estaba pequeño, mi papá y mi abuelo me inculcaron mucho la historia, pero mi papá decía una cosa que no es cierta. Mi papá decía: los venezolanos salimos a liberar a los países de América, liberamos a Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y Perú. Cierto que las tropas venezolanas, que elementos venezolanos fueron para allá, pero también es cierto que de allá vinieron para acá. La campaña admirable la empieza a ejecutar Simón Bolívar con aproximadamente 800 soldados y varios oficiales. La mitad o un poquito más de esos 800 no eran venezolanos, eran neogranadinos. Por eso ustedes ven que en esos años 813 y 814, en todas las batallas están los neogranadinos. Aquí está Girardot, que muere en las serranías de Naguanagua, está Ricaute, que muere en Aragua. Estaban otros que no los nombran, quizás porque murieron. A estos obligatoriamente tenemos que recordarlos porque están muertos y los cadáveres no se ocultan. Pero por ejemplo, Deluyar combatió en las trincheras, es el gran héroe de las trincheras, y aquí nadie se acuerda de Deluyar. Está José María Ortega, del cual vamos a hablar más adelante porque está muy vinculado a Valencia, tampoco lo nombra nadie, y así como ellos, de la familia de los Ricaurte eran como 2 o 3 primos y tampoco los nombramos. Bien, entonces, después de esa fulgurante campaña vienen las derrotas. Bolívar es derrotado varias veces, y la última derrota y la más fuerte es en La Puerta, y entonces el ejército republicano insurgente en ese momento queda diezmado. Bolívar tiene que huir por la famosa emigración a Oriente, y Urdaneta tiene su propia emigración hacia Occidente y termina en Colombia. La ciudad de Valencia era un objetivo importantísimo y Boves la sitia o la asedia. Esto quiere decir que la rodea por todos los linderos, la cierra, le corta el agua, le corta el acceso a comida, le corta el acceso a refuerzos y empieza a bombardearla y atacarla. Este es un asedio larguísimo, dura 21 días. En estos 21 días van cayendo uno a uno los defensores, se quedan sin comida, se quedan casi que sin agua y se les están acabando las municiones. Ya para el día 20, para el día 21, el Consejo Municipal y las autoridades civiles y militares deciden, bueno, o nos morimos aquí o pedimos una tregua, un armisticio, a ver si se salva algo. Se mandan los emisarios, ya se tiene conocimiento que Caracas ha caído, que Urdaneta se ha ido, no hay nada que hacer, y se logra la capitulación con Boves. Boves acepta los términos de la capitulación, se firma la capitulación y los historiadores llaman el Morro, que sería hoy más o menos donde está el distribuidor de San Blas. Ahí Boves establece su campamento, se hace una misa de campaña y él, cuando el sacerdote presenta el Santísimo para la consagración, jura respetar la vida y las propiedades de todos los valencianos. Al entrar en Valencia, un momento de mucha tensión, algunos valencianos homenajeando y tratando de congraciarse con el general, con el coronel, teniente coronel Boves, y le ofrecen un baile y lo alojan en la mejor casa de la ciudad. ¿Cuál es la mejor casa?
Aquí había una familia, o todavía quedan muchos de ellos, los Malpica. Tenían varias casas y lo alojan en una de estas casas, la mejor casa. Hoy en día no sabemos exactamente cuál es esa casa. Y aquí está el primer mito. Normalmente se dice que es la casa donde queda el pabellón rojo, muy cercano del Capitolio. La familia Malpica y sus herederos sostienen que no es esa casa, que era otra casa, una casa muy fina que llamaban la Casa Bella, que ya no existe. Lo cierto es que fue en una casa de los Malpica. Se hospeda allí Boves. El jefe teórico de Boves, que era el comandante, el general Juan Manuel Cajigal, que era el capitán general de Venezuela, para ponerlo en términos actuales, sería equivalente al presidente de Venezuela. Era la máxima autoridad que existía en el territorio. Se aloja allí también, se aloja también Francisco Tomás Morales, que era el segundo de Boves. Y los comandantes republicanos, civiles y militares, muy astutamente también se alojan allí, porque ellos conocían, se sabía cuál era la brutalidad de la tropa. Se piensa, bueno, si estamos alojados en la misma casa, en una enorme casa, donde está el jefe, nos vamos a salvar. En esa casa, esa noche hay un baile muy famoso. Otra de los mitos es el famoso piquirico, el famoso baile. Ese baile no lo he encontrado en las fuentes primarias. Las fuentes primarias hablan de que se bailó la contradanza. La contradanza es un baile muy fino, que existía en esos tiempos, debe ser, no lo conozco mayormente, algo lo que conocemos hoy como un valse, poco más o menos. Pero no se habla en las fuentes primarias del piquirico. Boves le rinden pleitesía, le traen unas niñitas que le cantan canciones patrióticas, él dice que qué bonitas canciones, eso está referido en las fuentes primarias de los testigos que lo vieron. Pero en la noche, cuando se hace el baile, llega un venezolano realista, un segundo de Morales, con una lista, le presenta la lista a Boves. Mire, estos son los que hay que mandar. Un momentico, espérate un ratico, vamos a llevarlos más tarde. Al transcurrir de las horas, bueno, empiezan a sacarlos a esas personas y son los que son asesinados. Dale.